Buenas tardes a todos. La verdad estaba preocupado porque allá atrás hace mucho calor, pero de este lado está el aire acondicionado, entonces está mucho más agradable. ¿Sí se escucha bien allá atrás? No. Perfecto. Y digo, siempre abrir o cerrar es todo un tema, ¿sí? Abrir, los que llegan tarde. En esta ciudad eso es muy común. Cerrar, los que ya se cansaron porque se demoró la agenda por los que llegaron tarde o temprano. Entonces, voy a hacer el mejor esfuerzo para estar con ustedes y platicar un poquito del tema que hoy ha sido liderazgo. Realmente, en mi trabajo como consultor también me llegan a preguntar mucho eso. ¿Cómo hacer que los líderes de hoy muevan a las organizaciones y consigan resultados? Y ese es todo un tema, ¿no? Porque para empezar te devuelvo la pregunta haciéndote este cuestionamiento. ¿Tu jefe es realmente un líder? Y esa pregunta es bien fuerte porque estamos escuchando que hablamos indistintamente de jefe y líder. Y hablar de jefe y líder indistintamente es un pecado. Jefe es cualquiera. Es cualquiera que da buenos resultados, es cualquiera que promueve porque ha hecho bien su trabajo, ¿sí? Y que puede ser de lo peor como jefe. O normalmente lo es, si no se le prepara como líder. ¿Qué es lo que estamos buscando en las organizaciones hoy en día? ¿Cómo hacer un great place to work? ¿Cómo hacer que una organización sea distinta al resto? Es más, ¿cómo hacer que sobreviva? ¿Sí? A través de líderes. Y yo creo que la receta mágica incluso de todas las cosas que hemos hablado, en todas las reuniones, conferencias y todo lo que hay hoy en el mundo, tiene que ver con liderazgo. Veamos nuestro país, veamos otros países. ¿Qué está pasando con el liderazgo? La cabeza que dirige el país, no la organización, o las organizaciones que son mal dirigidas, ¿sí? El liderazgo es todo un tema y de eso nos toca hablar el día de hoy y creo que vale la pena abordarlo desde diferentes perspectivas. Yo vengo de Medix, hoy por hoy estoy trabajando en Medix, es por lo menos a quien más le dedico el tiempo. Es una empresa farmacéutica que ahorita que estaban hablando de engagement, de la parte de compromiso, yo creo que el propósito que tenga tu organización es fundamental para generar ese compromiso, ¿sí? Y si ese propósito tiene una mirada noble, en el caso de las farmacéuticas es mucho el tema de salud. Y es muy discutido, digo, no sé quién ve a Chumel, sacó acá apenas un programa bien interesante del cuestionamiento ético de la industria farmacéutica, ¿sí? O sea, ¿cuánto le invierten las farmacéuticas al desarrollo de productos para encontrar la solución a una enfermedad? ¿Y cuántas historias no corren por ahí diciendo que bueno, ya descubrieron algo pero que no conviene sacarlo porque toman el producto anterior y no ha alcanzado a pagarse la investigación y desarrollo que se hizo en él? Y son meras suposiciones. Si no hubiera alguien que invirtiera millones y millones de dólares en investigaciones, mucha gente moriría todo el tiempo. Y es cierto, también tienen que recuperar esa inversión, esas grandes farmacéuticas. Es todo un tema, pero al final los extremos son malos. Y eso es lo que nosotros entendemos. Trata de ser ético, por eso ahora hay áreas de compliance que se dedican mucho a este tema. Llevamos 60 años en el mercado. Los baby boomers quizás lo recuerden, el producto es muy antiguo, nuestro mejor producto es muy antiguo, se llama Redotex. Lo puedo decir acá, es un producto, es un anaerogénico, no lo puedo promover abiertamente, pero es muy bueno, ¿sí? Yo venía de Televisa cuando llegué hace 5 años, ayer cumplí mi aniversario, cuando llegué a Medix y venía pesando 22 kilos más de peso. Y como me pasó cuando llegué a Sabritas y llegué a Pepsi, pues probé el producto y me puse así, ¿no? Yo tenía que probar mi producto para ponerme la camiseta. Entonces tuve suerte y ahora me fui del otro lado, probé mi producto y no es mentira, bajé 22 kilos de peso. Pero imagínense, hace 5 años estaba cumpliendo 50 años de vida, con 22 kilos de más, con mi estatura, era un gordazo. Y realmente mi vida era difícil, ¿sí? O sea, ya empezaba a complicárseme, que si viajaba, que subía, que bajaba, comidas, reuniones con el sindicato, todo lo que tuviera que hacer me cansaba. O sea, estaba cortando mi tiempo de vida y no me estaba dando cuenta. Y esto es bien importante. Mi empresa cambió mi vida. Y por eso con mucho orgullo lo comparto y me siento muy comprometido, ¿no? Y por supuesto que cuando llevamos esto a las otras organizaciones, porque tenemos algo que se llama Jornadas de la Salud, y no cuesta,
promovemos, vamos a tu empresa, checamos tu condición de salud de todos tus empleados, te decimos cómo te encuentras en cuanto a la media de sobrepeso y obesidad del país. Lo hicimos con Volkswagen de México y fue un resultado extraordinario. Imaginen Volkswagen de México con más de 30,000 colaboradores, entre internos y externos. La media de sobrepeso en México es altísima. Somos el número 1 en sobrepeso y obesidad infantil en el mundo. Como siempre ya saben, lo mejor y lo malo. Y el segundo en adulto. De repente un año llegamos a ganar el primer lugar también. Estaban arriba de la media nacional. Si una empresa como Volkswagen, la productividad es bien importante. ¿Qué hicimos? Empezamos a trabajar con ellos. Les metimos nutriólogos, sí metimos médicos. Digo, el producto como consecuencia se desplaza, pero acá no es el objetivo. El objetivo es contribuir a nuestro país, porque tenemos un problema de obesidad impresionante. ¿En qué pega? Productividad, ausentismo, rotación. Y eso es grave. ¿Sí? Realmente a nuestro gobierno ya le está preocupando esta situación. Si no hacemos algo, entonces cuando tú tienes un propósito en tu organización de este calibre, ¿qué pasa? Pues la gente se identifica, los colaboradores lo hacen, ¿sí? En algún momento me pasó que, no me recuerdo si en el TEC o en el IPADE, alguien había trabajado para una cigarrera y entonces le preguntábamos el propósito. No, pues hicimos esto y el otro para levantar la moral y todo. Ok, pero tu propósito. Sí es difícil, ¿no? O sea, hay organizaciones que es muy difícil, pero hemos visto que Coca-Cola lo ha logrado. ¿Sí? Porque ellos hablan de la felicidad. ¿Se dan cuenta? O sea, porque Coca-Cola tiene pues, un problema que contribuye a la mala alimentación. Y lo han hecho y nos acompañan en nuestro día a día todo el tiempo. El propósito se vuelve muy, muy importante. Pues acá estamos nosotros, tenemos una división farmacéutica en México, una internacional y toda la parte de maquila que también trabajamos. Ahora, cuando hablamos de alta dirección, ¿qué pasa? ¿Qué compromiso tan fuerte tenemos? ¿Qué vamos a hacer en la parte de liderazgo? En el 2027, el 70% de la población en las organizaciones va a estar conformada por millennials. ¿Se dan cuenta? Es impresionante. Por eso les digo a la generación X, trata bien a tus millennials, porque van a ser tus jefes en muy poco tiempo. ¿Sí? Y la verdad es que no nos tratamos nada bien. Los cuestionamos, nos hacen enojar, nos irritan, porque son impulsivos, porque se van a la primera, porque quieren irse de vacaciones a Malasia, porque parece que no aman el trabajo como nosotros lo amábamos, los baby boomers, la generación X, pero en realidad es una generación que va a aportar mucho, ¿sí? Y que más vale que entendamos rápido y que podamos ayudarla a incrustarse en las organizaciones rápidamente, porque son el futuro. Y además son un futuro más largo del que nos imaginamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los centennials son menos. Como está disminuyendo la tasa de natalidad, ¿sí? Va a haber en 20, 30 años más millennials que centennials. O sea, va a ser la generación más fuerte. Entonces sí hay que trabajar mucho en eso. Entonces cuando hablamos de alta dirección, pues hay que trabajar con estos jóvenes en esos temas. Un nuevo modelo de gestión, resultados a través del miedo contra efectividad por compromiso, como hablaban, compromiso, ¿sí? Responsabilidad social. Porque ahora también para ellos es importante la responsabilidad social, pero también para los gobiernos. Todas las organizaciones tenemos que tener temas de responsabilidad social implementados, ¿sí? Porque incluso llega el milenio y te pregunta qué estás haciendo por el medio ambiente, cómo contribuyes, ¿sí? Y si no tienes nada, quizás ni siquiera le intereses como empresa. Hay una anécdota que me encanta del millennial que llega, se sienta con el entrevistador, que en ocasiones es un X, no porque sea un X persona, sino es una generación X. Y en la primera pregunta que le hace es, el millennial al que lo va a entrevistar, oiga, ¿cuántos días de vacaciones tienen acá? ¿No? No puede ser, o sea, todavía ni siquiera pasa de esta fase de la entrevista y ya me está preguntando cuántos días de vacaciones va a tener.
y nos enojamos, ¿no? Esa es la reacción natural, ¿sí? Normal de nuestra época, ¿sí? Porque somos un tanto inflexibles. Y como luego resulta que somos de esas empresas medio miserables, que solamente damos 6 días de vacaciones, porque es lo que marca la ley. Además, en este país hay que trabajar mucho, ¿ve cómo estamos jodidos? ¿No? Entonces, 6 días, ¿sí? Y tú respiras, te quedas viendo el milenio y le dices, ¿por qué es tan importante para ti? ¿No? Y el millennial te dice, me voy de vacaciones a Malasia. ¿Y cuántos días? 10. Ni siquiera tantos, 10. Y pues yo necesito saber si voy a contar con esos días, ¿no? ¿Y qué hacemos? Nos cerramos. Primero porque pues, la política dice que tenemos 6 miserables días de vacaciones. ¿No? Ya, se acabó, cortamos la entrevista y adiós. ¿Qué es lo que tiene que pasar hoy? Tenemos que cambiar, tenemos que ser flexibles y ser creativos. ¿Qué tal si le respondemos, oye, mira, estás en la primera fase, si tú fueras el seleccionado y reúnes los requisitos, podemos hacer algo. Si logras los resultados que se esperan de ti en tu posición, cuenta con esos 6 vacaciones. Pero seguramente el entrevistador va a llegar con su jefe y le va a contar y va a decir, ¿cómo te atreves a violar la política? No, le dice, espérate. Si logran los resultados, todos vamos a estar felices. ¿Qué tal le damos sus 6 días de vacaciones por ley? Y los otros 4 se los damos sin paga. Al chavo no le va a importar eso. Él quiere sus 10 días. ¿Se dan cuenta? Todo se puede. Las políticas y procedimientos están para salir al cliente. Y esto es bien importante. Estamos cambiando muy rápido. Y estoy seguro que muchas empresas se van a morir en el camino. Las áreas de recursos humanos tradicionales ya no funcionan. ¿Sí? Tenemos que evolucionar rápidamente. Y esto es de veras algo crítico. A mí me da miedo que todavía seguimos pensando que nuestro ideal es ser un área estratégica de la dirección. Es un ideal, y está padre, pero ya no debería de ser un ideal. Ya deberíamos estar participando en los consejos, en todos los comités. Nuestro director general debería de voltearse y verlos a nosotros para cualquier toma de decisiones que implique gente, personas. Muchos me dicen, ¿por qué eres dirección de personas y no de recursos humanos? Porque las personas no son un recurso, nada más por eso. Y si empiezas por cambiarle el nombre, estás empezando. ¿Sí? Porque muchos dicen, no, mejor lo cambio por dentro y luego le cambio el nombre. No. Empieza desde arriba cambiando todo. Y ahora estamos hablando de People Analytics, Big Data. Sí, cierto, estamos hablando de áreas de personas mucho más planas, mucho más pequeñas, utilizando la tecnología al 100% para lograr resultados. ¿Cuántos lo estamos haciendo? Miren, un ejemplo bien rápido. ¿Quiénes conocen WhatsApp? 1, 2, 1, 3 tímidamente, y bueno, mi equipo, pues, por supuesto. No sabemos. ¿Sí? Ya se está implementando. Es la primera herramienta de IBM de inteligencia artificial. ¿Y saben qué pasa? Que cuando hablamos de inteligencia artificial, pensamos, ay no, pero eso es ciencia ficción. Pensamos en las películas de Steven Spielberg, cuando bien nos va. No, ya es un hecho. En el Foro de la Felicidad del TEC de Monterrey, en el que estuve participando hace un par de años, estaba con el director de desarrollo organizacional de Volkswagen de México. Y era curioso, porque me decía, ¿qué haces acá, no? O sea, hablando del tema de felicidad, Volkswagen, alemanes, yo soy poblano, entonces conozco muy bien a la planta, mi papá trabajó 20 años en la planta, yo quería trabajar en Volkswagen de México. Y le digo, ¿y qué haces acá? ¿Cómo es que hay un director, y alemán además, de DO en Volkswagen de México? No, estamos haciendo muchas cosas acá. Con un excelente español para esto. Y me dice, es que ahorita estamos viviendo un proceso de transformación tan importante.
Volkswagen se ha caracterizado por tener un sindicato muy fuerte, un sindicato que para la planta y para Puebla. ¿Sí? Entonces, sus técnicos son técnicos calificados de primer nivel, muy capacitados y muy bien pagados. ¿Por qué? Pues porque o sea, imagínense, nos exportamos muchísimos autos alemanes, ¿sí? Que tienen que llevar una calidad de primera. Y ya no nos van a necesitar. Me dice, ahora las líneas de producción, nosotros lo más que hacemos es ponerle las llantas a la base del coche, al chasis, ¿no? Y de ahí en adelante el auto se va armando solo en las líneas de producción. O sea, ya tenemos autos que solitos se arman. Y llegan y se autodiagnostican, ¿sí? Y salen. Ahorita mi trabajo es ver qué vamos a hacer con todos aquellos técnicos sindicalizados, cómo vamos a capitalizar esa fuerza de trabajo. Porque primero tenemos el sindicato, que no va a ser tan fácil deshacernos, y no queremos deshacernos de la gente, invertimos mucho dinero, es talento. ¿Sí? Y es cierto, estamos viviendo la cuarta revolución industrial. Estamos en la era del talentismo. Ya no cuentan cuánto sabes hacer, sino qué sabes. ¿Qué conocimiento tienes? Entonces, en ese proceso de transformación, este hombre, pues sí, un director de desarrollo organizacional para la planta de Volkswagen en México, que va a ver cómo va a aterrizar todo esto. Pero eso está pasando ya en México. En Medix nosotros estamos implementando Watson, ¿sí? Como una estrategia para el tema comercial, que seguramente va a abarcar toda la organización. Y claro que lo quiero people analytics también. Porque ¿cómo atraes al mejor talento? ¿Cómo lo retienes? ¿Cómo puedes convencer a un millennial, ¿sí? Que te cae bien gordo, ¿sí? De que se quede en tu empresa porque es un gran talento? Porque son grandes talentos, son chavos que tienen la información al instante. Porque alguien le reclamaba a la otra vez, oye, esa payasada de las generaciones, ¿por qué? ¿Para qué? Sí, hay diferencias. O sea, los seres humanos somos iguales. Pero sí hay temas que tienen que ver con los tiempos en los que nacimos. Y ellos tienen un acceso a la información que nosotros soñábamos tener. Y entonces cuando lo ves con su celular, ¡ay, está chateando otra vez! Aquí tiene el internet de la empresa. Porque nada más pierden el tiempo. No lo pierden. Están tratando de traducir lo que les dijiste. ¿Sí? Ya sea porque sea una tontería o porque usted es viejo. Pero es gente que investiga. Una generación X normalmente sí está chateando con la novia. Porque para la generación X, ya claro, yo soy baby, para que no se sientan ofendidos. Yo nací en el 64, entonces a veces soy baby boomer, a veces soy X. Entonces me muevo de acuerdo a mi conveniencia y para no afectar al público. Entonces tienes ese tema, ¿no? O sea, te enojas, pero de lo que tú haces. Porque piensas que el otro lo hace. Y claro, me encanta estudiar a los millennials. Tengo una presentación que es el mito de los millennials. Que ya no se va a llamar así, porque ya vienen los centennials, entonces más bien es la interacción de las nuevas generaciones. Entonces, y tengo un hijo de 27 años. Entonces vas entendiendo y comprendiendo que ese es nuestro futuro, ¿sí? Y que están utilizando cada vez mejor la tecnología y más rápido. Así que más nos vale apurarnos con ese tema. Y entonces esto que estamos platicando tiene que ver mucho con ellos. Este modelo lo he presentado en varias ocasiones. Quien me ha visto más de una vez, pues ya lo conoce. Quien no, me puede decir de dónde es, de dónde me lo fusilé. ¿En serio? Está re fácil. Solo le cambié unas palabritas y ya. Servicio interno de calidad. Si no empiezas por la casa. Satisfacción de los empleados. Compensación flexible, horario flexible, home office, todo aquello que a los X y a los baby boomers podría matar de un susto fácilmente. Generar retención de empleados, productividad y desempeño, servicio externo de calidad. Una vez que estás bien adentro, ¿qué pasa? Puedes ser muy bueno para afuera. Si no estás bien adentro, por más que finjas, por más que tengas un speech para decir en el front line con el cliente, no vas a lograr el efecto deseado. Satisfacción del cliente, valor superior para el cliente, porque el servicio, alguien decía alguna vez que
querido amigo Iván Mazo me dijo, estás pero bien loco y bien corto, ¿sí? El servicio no es dar por lo que te pagan. El verdadero servicio es dar más allá por lo que te pagaron. Porque si quieres retener al cliente y generar esa afiliación de tu cliente, tienes que rebasar sus expectativas. ¿Sí? O sea, fíjense a dónde va esto, y va para allá. El servicio se vuelve fundamental. Lealtad del cliente y obviamente, y que a veces lo ponemos al revés, pero en realidad siempre es muy importante generar ingresos, crecimiento y rentabilidad. Porque son negocios. ¿Sí? Este modelo lleva muchos años de existir y es el de Disney. Y la verdad dice alguien, ¿para qué inventas si ya todo está inventado? Más bien, encuentra la forma de adaptarlo a tu propia circunstancia. ¿Sí? Y hay cuantos gentes no nos encontramos y nos dicen, ¿cómo no se me ocurrió lo de Uber? Era tan fácil, ahorita sería tan rico. ¿Cómo no se me ocurrió? Pues sí, así son las cosas, están, pero no las vemos. Sí, alguien me decía por allá atrás, un compañero de hace rato, y el tema de la innovación. Innovar. Edgar, ¿cómo vamos a innovar? ¿Cuánto estamos invirtiendo en innovación? Pero tranquilo, porque eso